Hoy te propongo una pizza totalmente casera que se prepara de un modo muy rápido y fácil. Quédate hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Empezamos con preparar la masa y para eso necesitamos 4 gramos de levadura seca que la vamos a poner en un bol. Si vais a utilizar levadura fresca necesitáis unos 10 gramos. Sobre la levadura añadimos 3-4 cucharadas soperas de agua calentita y también añadimos una cucharadita de aquella de café llena de azúcar. Si no queréis utilizar el azúcar, podéis poner una cucharadita de miel. Removemos muy bien y dejamos la levadura que descanse unos 10 minutos. Mientras en un bol más grande tamizamos la harina. Son 300 gramos o una taza y media. Para la masa de pizza necesitamos una harina que tenga un porcentaje de proteína como de 12%. Sobre la harina añadimos un cuarto de cucharadita de sal y luego removemos para que se incorpore. Hacemos un hueco en el medio de la harina porque aquí vamos a añadir los demás ingredientes. Ponemos un vaso de agua calentita o 200 mililitros. No añadimos todo el agua de golpe, vamos a reservar un poquito dentro del vaso porque dependiendo ahora de la humedad que contiene la harina, puede que nos haga falta un poquito más o un poquito menos. Añadimos también la levadura que ya se ha activado y también ponemos 3 cucharadas de aceite, preferiblemente de oliva porque le va a dar un sabor muy rico a la masa. Removemos con un tenedor para incorporar poco a poco la harina. La verdad que para esta masa no es necesario ni introducir la mano para amasarla porque la harina se va incorporando poco a poco con la ayuda del tenedor, pero también podéis utilizar una máquina para amasar. Yo al final he añadido el resto de agua que tenía reservada, como unas 3 cucharadas, y he seguido amasando hasta que se ha incorporado toda la harina. La masa obtenida tiene que ser blandita y también pegajosa. Tapamos el bol donde tenemos la masa con un film transparente. Es muy importante que sea un film de plástico para mantener la humedad dentro del bol. Y dejamos la masa descansar unos 20-25 minutos aproximadamente. Luego quitamos el film y empezamos a amasar la masa, pero no vamos a introducir directamente la mano, sino con la ayuda de una espátula de esa especial de panadería vamos a coger la masa desde fuera y la vamos a llevar para adentro, igual como podéis ver en la imagen. De este modo vamos a desarrollar el gluten de la masa muy fácil. Después de amasar solamente un minuto, tapamos otra vez el bol y dejamos la masa a fermentar durante 30 minutos. Mientras nos ocupamos de preparar la salsa para nuestra pizza. En una sartén echamos 2 cucharadas de aceite, preferiblemente de oliva, y dejamos que se caliente muy bien. Después añadimos unos 250 gramos de tomate triturado, como una taza aproximadamente. Añadimos sal y pimienta al gusto. También ponemos media cucharadita de orégano y media cucharadita de albahaca seca. Y si os gusta el pimentón dulce, también podéis añadir media cucharadita. Removemos bien con una cuchara y vamos a cocinar la salsa durante 4 o 5 minutos a fuego moderado. Luego apartamos la sartén y dejamos la salsa que se enfríe. Después de 30 minutos la masa ha fermentado bastante. Ahora quitamos el papel film y nos ayudamos de un poco de harina. Vamos a necesitar unas 3-4 cucharadas más de harina. Añadimos como 2 cucharadas de harina dentro del bol y amasamos ligeramente para formar la masa en una bola. Luego espolvoreamos una cucharada de harina sobre la encimera y sacamos la masa del bol. Amasamos muy poco solo para darle una forma de bola a la masa. Llevamos siempre los bordes para adentro. Así tiene que estar la masa para empezar a montar nuestra pizza. Estiramos la masa ayudándonos con las puntas de los dedos. Como es muy blandita, se va a hacer muy fácil. Simplemente presionamos sobre la masa hasta que le damos una forma redonda. Si queréis una pizza con la masa muy finita, tenéis que estirarla muy bien. Pero si queréis una pizza con una masa esponjosa, entonces podéis dejarla un poquito más gruesa. Cada vez que estiramos la masa nos ayudamos de un poquito de harina. Luego colocamos la masa dentro de la bandeja del horno que la hemos forrado con papel de horno
y seguimos estirándola hasta que cubre toda la superficie de la bandeja. Yo he utilizado la bandeja rectangular del horno, pero también podéis utilizar una bandeja redonda más grande. Intentar siempre de dejar los bordes un poquito más gruesos. Ahora sobre la masa añadimos la salsa que hicimos antes y la repartimos muy bien por toda la superficie. Y como relleno podéis utilizar los ingredientes que más os guste. Yo os voy a dar ahora una idea. He utilizado 200 gramos de jamón dulce o jamón cocido que lo he repartido por toda la superficie. Como veis lo he cortado en tiras finitas. Luego he añadido unos 100 gramos de queso rallado tipo mozzarella. También he cortado unas rodajas muy finitas de salami que lo he colocado también por encima del queso. Y luego he cubierto todo con otros 100 gramos de queso rallado. Y al final, para darle un aspecto bonito, he añadido unas rodajas de pimiento rojo. Este le va a dar también un sabor muy rico a nuestra pizza. Y para comer hasta los bordes de nuestra pizza, los vamos a untar con un poquito de aceite porque van a salir riquísimos. Introducimos nuestra pizza al horno para unos 25-27 minutos aproximadamente o hasta que se ve dorada por encima. Mi pizza ha estado al horno 27 minutos y como veis tiene un aspecto buenísimo. He cortado un trozo para que veáis cómo está por dentro también. Tiene un sabor muy rico y también un aroma espectacular. Preparad vosotros también esta receta en casa y os aseguro que vais a triunfar. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, no olvidéis de darle al me gusta y compartirla con vuestros amigos en las redes sociales, porque siempre a alguien le puede ser útil. Gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima.